Bueno, no sabía qué tema hacer esta semana, así que me volví a ver el video anterior. Recuerda que puedes ir a verlo para ver qué podía sacar de ahí. Y vi un tema que es muy interesante. En las películas tenemos a los protagonistas, pero hay una fuerza opositora que busca impedir que estos alcancen su objetivo. Esa fuerza muchas veces se representa en un antagonista. Y hoy nos toca ver este tema. El antagonista. Bien, seré claro, se entiende por antagonista a la personificación de la fuerza opositora que se opone a que el protagonista cumpla su objetivo. Hay buenos antagonistas, malos antagonistas, memorables antagonistas y olvidables antagonistas. Y luego está el mandarín de Iron Man 3. ¿Pero qué mierda de película? Un aspecto importante es entender que este es un personaje y tiene que tener su arco de personaje. Eso no quiere decir que todo el arco de personaje del antagonista se vea en pantalla, pero sí las partes más importantes que contribuyan a la historia. Y como sabrán, hay algunas características o elementos que tiene que tener este personaje y que hará que quede en tu guión de puta madre. La presentación del antagonista. Bien, este es un momento importante. Es como su imagen de apertura, su carta de presentación. You know who I am? Yes, sir. So you know I'm looking for players. Yes, sir. Then why did you stop playing? Cabe aclarar que la revelación del antagonista no sucede necesariamente al inicio de la película. Puede suceder a la mitad, al final o en el momento en que la trama lo requiera. A diferencia del mismo protagonista, no es necesario mostrar su mundo ordinario, ya que entra como un agente disruptivo a la historia. Alguien que va a causar problemas. Bueno, como decía, esta carta de presentación tiene que mostrarnos un poco de la personalidad del personaje. Y si nos deja deseando por más, mejor. La cosa es que nos dé una idea de cómo es el personaje. Si es un psicópata, si es alguien razonable hasta cierto punto, si es emocional, etc. Aquí un muy buen ejemplo es el Joker de Batman, el Caballero de la Noche. ¿Aquí qué pasa? Bueno, ya todos conocen al Joker de Heath Ledger. Icónico. El mejor Joker de la existencia. Y el de Jared Leto... ¡Cállate! Pero, ¿cómo fue su primera escena? En la primera escena que vemos del Joker podemos decir un par de cosas claras. Que es una persona extremadamente violenta y que cuando lo retan, él no es una persona que tenga miedo a responder. También da la idea de que tiene todo calculado. Pero si analizamos la segunda escena en la que aparece, podemos tener una idea un poco más clara. La escena es así. Hay una reunión de mafiosos viendo qué hacer ante la presión que están sufriendo por parte de la policía y de Batman. Lau, el más de los mafiosos, dice que por precaución escondió todo el dinero de los mafiosos junto, para que si alguien es capturado, no corra peligro el dinero del resto. Ahí es cuando aparece él. ¡Saquen a ese sinvergüenza de ahí! Aparece el Bromas. Nah, mentira. Aparece el Joker, el Guasón, como quieras llamarle, riéndose desde las sombras. El Joker emerge con su look característico, obviamente destaca por eso, y acusa a Lau de mentir, sin titubear ni un poco. Entonces, uno de los mafiosos ordena a uno de sus hombres sacar al Joker, y este último, con un par de movimientos, lo mata. Esto te muestra de lo que es capaz este personaje, pues prácticamente sin despeinarse mucho, ha acabado con la vida de alguien. Después dice que el principal enemigo de sus negocios es Batman, no la policía. Y cuando el mafioso parece que lo va a atacar, él saca varias granadas que tenía en su chaqueta. Sin ni siquiera mostrarse preocupado, él se retira, mientras el resto de los mafiosos queda estupefactos por lo que acaba de pasar. Algo interesante de esta escena es que cuando el mafioso que lo está retando
Orlando se empieza a burlar de él, el Joker trata de volver a tomar el control de la conversación por medio de la lógica, diciendo que la mafia tiene miedo de reunirse en la noche por miedo a Batman. Y con esas palabras, el Joker vuelve a tomar el control de la conversación. Allí se ve que si bien tiene la apariencia de un lunático, de un loco, es una persona que tiene una manera de pensar y se apega a ella. Esto era un punto que quería resaltar de esta escena. Bien, esta escena es potente, impactante, te muestra la personalidad del antagonista y lo peligroso que es. Esta presentación del antagonista nos da una idea de a qué se va a enfrentar nuestro protagonista y en este caso nos muestra a una amenaza que irá hasta las últimas consecuencias por alcanzar su objetivo. Sigamos avanzando. Ahora vamos con el siguiente elemento que tiene que tener tu antagonista: el misterio. Ok, con misterio me refiero a que solo contemos lo extremadamente necesario del personaje. Esto genera como cierto misticismo en torno a él. Is something wrong With what? with anything? Is that what you're asking me? Is there something wrong with anything? Hay que mostrar al antagonista en ciertos aspectos, pero que no sea un libro abierto para el espectador. Esto se usa mucho cuando queremos presentar a un antagonista misterioso. Por ejemplo, un asesino serial, un gángster, entre otros. ¿Esto por qué se hace? Para generar intriga hacia el personaje. También, en algunos casos, te puede dar la idea de que un antagonista sabe siempre lo que va a pasar, que no duda, que siempre va un paso por delante del protagonista, que es el mero mero. Aquí tenemos un ejemplo claro con él. Darth Vader en Star Wars Episodio 4, nuestro asmático favorito, tal vez el villano más icónico del cine. Hay muchos aspectos que hacen a Vader un gran villano: su mítica respiración, su traje, su voz. Pero en aspecto de guión, ¿qué tenemos? Al inicio vemos a un personaje que emerge desde la niebla. Cuando se entera que los planos de la Estrella de la Muerte no están en la nave, él no se altera, como harían muchos, sino que traza un plan para conseguirlos. Esto nos muestra que tiene todo calculado, que tiene todo bajo control. Vemos su frialdad y violencia cuando mata al oficial de la nave y lo tira como si fuera un saco de papas. Y lo más sorprendente es que para él fue una cosa de nada, le da igual. Algo interesante es que Vader se presenta como un subordinado de Moff Tarkin, pero es uno con mucho protagonismo y hace que te preguntes, si es solo alguien que cumple órdenes, ¿por qué tiene tanto protagonismo en la historia? De ahí, ¿qué es lo que sabemos de él? Obviamente desde un punto de vista de alguien que está viendo por primera vez esta película en 1977. Que es cuando se estrenó. Lo siguiente relevante que sabemos de él es cuando Obi-Wan habla sobre Vader, diciendo que era un caballero Jedi, que se volvió al lado oscuro y mató al padre de Luke. Aquí ya tienes una idea de lo poderoso que puede ser este personaje, porque se ha bajado a un Jedi, uno de los guardianes de la galaxia. También ya tienes una idea de cómo es el personaje, de su personalidad, por las cosas que se mostraron anteriormente. Y te da la sensación de que si te lo cruzas, no te irá bien. Luego, Vader aparece en algunas escenas más que corroboran esto. Cuando tortura a Leia, cuando ahorca con la fuerza a un alto miembro del Imperio, cuando obliga a la princesa Leia a ver cómo destruyen su planeta. Y lo más sorprendente de todo es que no se altera, no se despeina. Bueno, no tiene pelo. Frialdad total. Y para rematar, vemos cómo en su combate final mata a Obi-Wan. Aquí certifica todo lo que habíamos visto desde el principio de la película, pero te deja queriendo saber más sobre este personaje. ¿De dónde viene? ¿Por qué se pasó al lado oscuro? ¿Por qué mató al padre de Luke? ¿Cómo es que es tan poderoso? ¿Alguien lo podrá detener? El misterio y el misticismo de este personaje genera que te hagas todas estas preguntas. Hay mucha gente que en su momento hizo un montón de teorías locas de Vader, de su pasado y cosas que no estaban en la película. Y todo lo que te he contado lo hizo en
8 minutos de película. No hay más, solo 8. Apuesto a que nunca habías escuchado ese dato. Por favor, literalmente es el dato que sueltan todas las páginas de cine cuando hablan sobre este personaje. Déjame en paz. Para resumir, el misterio en torno al antagonista puede ser un factor clave para generar interés por este y que tu antagonista no se vea plano. La clave en este punto está en descifrar qué cosa mostrar y qué cosa no mostrar de tu personaje. Esta información puede ser dada al espectador a través de escenas que muestran cosas interesantes sobre el antagonista o a través de cómo otros personajes se refieren a él. Esto hace que el espectador quiera saber más acerca de tu antagonista. Vamos con el último elemento que tiene que tener tu antagonista para que quede de puta madre: la motivación del antagonista. Ok, en algunas ocasiones, al igual que hay antagonistas misteriosos, de los cuales se sabe poco, también hay unos que tienen más tiempo en pantalla para conectar mejor con el público. En ese tiempo se profundiza más en las motivaciones del antagonista. ¿En qué sentido? Hay que saber la manera en que piensa nuestro personaje, entender por qué hace lo que hace, no solo decir: ah, bueno, es malo porque sí, porque puedo y porque quiero. Y ya está, no me preguntes más. Esto no quiere decir que describamos su día a día ni su vida pasada necesariamente, sino que hay que entender su manera de ver el mundo, el por qué hace lo que hace, y hay que dejarlo ver en pantalla. En el caso anterior de Darth Vader, si bien no nos muestra mucho sobre el personaje, justo para generar misterio acerca de él, lo que sí nos muestra es su manera de ver el mundo. Él es usuario de la fuerza en el lado oscuro y se rige por esos ideales. Es su manera de entender la vida y quien se burla de ella lo paga caro. Ahora, pasando a otro ejemplo, tenemos el de Thanos en Infinity War. Aquí la cosa es sencilla. Thanos cree que al eliminar a la mitad de la población, esto traerá paz al universo. Para él no es hacer algo malo porque sí, sino que tiene una razón detrás, una motivación. Titan was like most planets. Too many mouths, not enough to go around. And when we faced extinction, I offered a solution. Genocide. But random, dispassionate, fair to rich and poor alike. They called me a madman. Él es el protagonista de su propia historia. Esto le da un plus a la película. Incluso había muchos espectadores que se pusieron del lado de Thanos porque entendían sus motivaciones. Les parecía algo lógico. Para poner un ejemplo de lo que no se debe hacer, tenemos el ejemplo de Ronan en Guardianes de la Galaxia 1. Aquí tenemos a Ronan, que busca eliminar a los Nova Corp por venganza, ya que ellos habían eliminado a su raza. Ok, hasta ese punto está bien, quiere venganza, pero hay un problema. No se profundiza en eso. Es más, parece que eso es solo una excusa para que el personaje sea malo. Al espectador le da igual Ronan, porque lo ven como el típico malo gritón que rompe todo porque no salen las cosas como él quiere. Si hubieran profundizado en su deseo de venganza, ahí podría haber sido un personaje más sólido, pero solo lo mostraron como un villano que quiere más poder para dominar la galaxia. Como que ya hemos tenido muchos de esos, ¿no? Puedes cambiar a Ronan por cualquier otro villano genérico de Marvel y es lo mismo. Por eso falla. Y es por esa razón que si bien el antagonista tiene que tener una motivación, una visión de la vida, hay que dedicarle tiempo en pantalla. Si no, la gente no lo entiende y les dará igual el personaje. Otro ejemplo pequeño, para no hablar solo de personajes de cómics, está en Whiplash. Aquí tenemos al antagonista, Fletcher, el profesor más hijo de la grandísima que te puedes cruzar. A lo largo de la película se nos da una idea clara de cuál es la visión del mundo de Fletcher. La pasión por la música en su máxima expresión, al punto de ser violentamente violento. Sí, lo tengo que decir 2 veces, porque este men se lo ha ganado. Pero bueno, como te decía, te deja clarísimo que él no se anda con bromas con el tema de la música, y que
exigirá al máximo a cualquier músico para que esté en su banda. Gran película, si no la has visto te la recomiendo. Whiplash. Pues ahí tienen elementos claros que tiene que tener un antagonista y que ayudan mucho, pero mucho a tu historia. Ya saben, el Joker de Heath Ledger es mítico. Sí, Jared Leto, ya te vimos. Darth Vader hace mucho más con menos tiempo que otros antagonistas y Ronan tiene que aprender el dicho de Don Ramón. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Ahora sí, dale like si te ha gustado, no olvides comentar abajo cuál es tu antagonista favorito y en qué peli aparece. Recuerda seguirme en mis redes sociales, que las dejo abajo en la descripción. Y no lo olvides, suscríbete para que juntos aprendamos más y hasta la próxima.